Mi hija murió hace 7 años, o eso creí. Cada enero le enviaba a su esposo 800,000 pesos, dinero que gané con mis manos destruidas por la artritis administrando mi cadena de panaderías. Lo hice por mi nieta, por mi esposo que murió de pena creyendo que nuestra hija se había ido y por la hija que pensé que ya había enterrado. Hasta que una tarde tranquila en el parque, mi nieta de 7 años jaló mi manga y susurró: «Abuelita, por favor deja de enviarle dinero. Ven a la casa y verás». Hice exactamente lo que me dijo, y lo que vi ahí casi detiene mi corazón. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Me llamo Rosa Méndez, tengo 68 años y durante los últimos 7 años he estado haciendo todo lo posible por mantener unida lo que queda de mi familia. Eso significa que cada 2 sábados llevo a mi nieta Valeria, tiene 7 años, al Parque Fundidora aquí en Monterrey para un helado, chocolate para mí, fresa para ella. Es nuestra rutina. Ha sido así desde que su madre murió. Mónica era mi hija, mi única hija. Hace 7 años murió en un accidente automovilístico en la carretera a Saltillo. El vehículo salió del camino y se incendió. Dijeron que el cuerpo estaba demasiado quemado para velorio abierto. Cremamos lo que quedaba. 6 meses después, mi esposo Héctor también murió. Los médicos lo llamaron infarto, pero yo sabía la verdad. Murió de corazón roto. Así que ahora solo quedamos yo, Valeria y su padre, Javier, mi yerno. Javier está criando a Valeria solo, y yo ayudo. 800,000 pesos al año, cada enero durante los últimos 7 años. Es lo que Mónica hubiera querido. Es lo que hace la familia. Esa tarde de septiembre en el parque parecía normal. Valeria se sentó a mi lado en nuestra banca usual, pateando sus tenis con lucecitas y contándome sobre su examen de español. Había sacado 10. Le dije que estaba orgullosa. Sonrió con esa misma sonrisa que Mónica solía tener. Entonces dejó de sonreír. «Abuelita», su voz bajó a un susurro, «por favor deja de enviar dinero». «¿Qué?» «El dinero a papá». Su manita agarró mi manga y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. «Por favor, para. Hay algo que necesitas ver». «Valeria, ¿de qué hablas?» «Solo obsérvalo, abuelita, observa a papá, verás». Se alejó repentinamente bajando de la banca. «Tengo que irme. Se enojará si llegamos tarde». No dijo ni una palabra más. El viaje a casa de Javier fue silencioso. Valeria miraba por la ventana, agarrando su mochila como un salvavidas. La casa de Javier es modesta, de 2 pisos en la colonia del Valle. Yo había ayudado con el enganche hace 4 años. Estaba esperando en los escalones cuando llegamos. «Llegan tarde». «Tráfico», mentí. Valeria ya estaba fuera del carro, cabeza gacha, apresurándose hacia la puerta. Javier apenas la miró. «Entra y empieza tu tarea». Ella no me dijo adiós, solo desapareció dentro de la casa. Me quedé ahí, observando a través de la ventana, mientras Valeria se sentaba en la mesa del comedor. Javier pasó justo a su lado, teléfono pegado a su oreja, sin siquiera mirarla. Algo se retorció en mis entrañas. «Javier», lo llamé antes de que pudiera cerrar la puerta. «¿Está todo bien con Valeria?», se encogió de hombros. «Está bien, ¿por qué no estaría?». Solo parecía callada. «Tiene 7 años. Las niñas se ponen de mal humor». Hizo una pausa. «Oye, ¿hay alguna posibilidad de que puedas enviar el pago del próximo año antes? Tengo algunos gastos que se acercan». «¿El pago del próximo año?». Era septiembre. «¿Qué tipo de gastos?». «Cosas de la casa. Ya sabes cómo es». No me estaba mirando. La puerta se cerró. Volví a mi carro y me senté ahí. Motor encendido, manos agarrando el volante. Mi mente estaba acelerada. 800,000 pesos al año. 5,600,000 pesos en 7 años. Era mucho dinero para un hombre que apenas decía gracias. Un hombre que ni siquiera podía mirar a su propia hija a los ojos. Conduje a casa mientras el sol se ponía. La casa estaba tranquila. Ha estado tranquila desde que Héctor murió. Esta noche ni siquiera podía pensar en dormir. Seguí repitiendo cada interacción con Javier.
Nunca enviaba actualizaciones sobre Valeria, nunca me invitaba a cenar, nunca llamaba solo para hablar. La urna de Mónica estaba en mi repisa. La había guardado ahí durante 7 años porque no podía dejarla ir. Era todo lo que me quedaba de mi hija. O eso pensaba. ¿Qué quiso decir Valeria? ¿Qué se suponía que debía ver? La noche que me dijeron que Mónica había muerto, no les creí. Era el 15 de marzo de 2017. 2 oficiales estaban parados en mi porche a las 3 de la mañana, con caras cuidadosamente neutrales. «Ha habido un accidente en la carretera a Saltillo», dijo el mayor. «El vehículo de su hija salió del camino». «¿Está en el hospital?», pregunté, ya alcanzando mi suéter. El oficial negó con la cabeza. «Señora, lo siento. Hubo un incendio. Su yerno la identificó por los registros dentales». Ahí fue cuando las rodillas de Héctor se doblaron. El funeral fue de ataúd cerrado. Tenía que ser. Nos dieron una urna de latón simple. Se sentó en nuestra repisa durante una semana antes de que Héctor pudiera siquiera mirarla. «Deberíamos esparcir sus cenizas en el lago», dijo una mañana. Habíamos pasado cada verano en la presa de la Boca cuando Mónica estaba creciendo. Pero entonces Héctor murió. 6 meses después, su corazón se rindió. Los médicos lo llamaron paro cardíaco, pero yo sabía mejor. Puedes morir de corazón roto. Lo vi suceder. Se puso más delgado, más callado, más distante cada día hasta que una mañana desperté y se había ido. Después de eso, no pude esparcir las cenizas. Se quedó en la repisa. 7 años ahora. Mis panaderías me mantuvieron cuerda. Empecé con una sola panadería hace 35 años. Mi padre la comenzó en 1989, pero yo construí algo más. Antes de casarme con Héctor, ya tenía 3 panaderías. Trabajé como loca desde los 18 años, amasando pan a las 4 de la mañana, llevando las cuentas por la noche. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Para cuando me casé a los 25, era dueña de 5 panaderías en Monterrey. La gente decía que era una empresaria nata. Héctor siempre estuvo orgulloso de eso. Cuando Mónica nació, seguí trabajando. Contraté gerentes, expandí el negocio. Para cuando ella entró a la universidad, tenía 8 panaderías. El dinero nos permitió darle todo. Después de que Héctor murió, las panaderías se convirtieron en mi ancla. Abría a las 6 cada mañana. La rutina me mantuvo cuerda. Y mantuve mi promesa a Mónica. Me había hecho jurar que si algo le pasaba, cuidaría de Valeria. Así que lo hice. 800,000 pesos al año enviados a Javier cada enero como reloj. Javier nunca dijo mucho al respecto. Un rápido gracias en un mensaje de texto, tal vez. Sin actualizaciones. Sin invitaciones para ver a Valeria más que nuestros viajes de helado cada 2 sábados. Pero las palabras de Valeria en el parque seguían dando vueltas. Por favor, deja de enviar dinero. Hay algo que necesitas ver. Vi a la mujer que lo cambiaría todo un martes por la mañana. Los días después de la advertencia de Valeria habían sido inquietos. Manejé por la casa de Javier 2 veces, estacionada calle abajo, y observé. Nada parecía fuera de lugar. Los martes en Panadería Méndez son predecibles. Para las 9 hay una breve avalancha de gente. La mujer entró a las 9:15. La noté inmediatamente porque no era una clienta regular. 30 y tantos, cabello oscuro en cola de caballo, jeans y chaqueta de cuero cara. Colocó una bolsa de café molido y un frasco pequeño de canela en el mostrador. ¿Es todo? Sí. Me entregó un billete sin levantar la vista. Cuando pasaba, algo tiró de mi memoria. La forma en que se movía, algo familiar que no podía ubicar. 20 minutos después, salí para traer el letrero. Ahí fue cuando la vi otra vez. Estaba parada al otro lado de la calle junto a un sedán plateado. Y no estaba sola. Javier estaba con ella. Estaban hablando. Javier se recargó contra el carro relajado. Ella dijo algo y él se rió. Luego ella tocó su brazo brevemente y se subió al carro. Javier se subió al lado del pasajero. Me quedé congelada, viendo el carro alejarse. ¿Quién era ella?
¿Por qué Javier se estaba reuniendo con ella aquí? Café y canela. La combinación me inquietó. Saqué mi teléfono. Ernesto Vega había sido mi amigo durante 40 años. Había sido detective durante 30 años antes de retirarse. Escribí un mensaje. Necesito hablar. ¿Puedes venir a la panadería? Su respuesta llegó rápidamente. Estaré ahí en 20. Algo estaba muy mal. ¿Quién era ella? ¿Y por qué estaba con Javier? Ernesto entró a Panadería Méndez 23 minutos después. Cabello gris cortado militarmente corto, 67 años, y todavía se movía como detective. «Te ves terrible», dijo. «Gracias, Ernesto». «Cerraste». Miró alrededor. «Debe ser serio». Le conté todo. Valeria en el parque, el susurro, el miedo en sus ojos. La mujer esta mañana. Café y canela. ¿Cómo la vi subirse a un carro con Javier? Ernesto sacó su libreta. Siempre llevaba una. ¿Y Javier nunca ha mencionado a una mujer? Nunca. Pero le he estado dando 800,000 al año durante 7 años. ¿Cuándo fue la última vez que Javier te dio una actualización sobre cómo se está usando ese dinero? No pude responder. Javier nunca había enviado recibos, nunca explicó gastos. Valeria te dijo que dejaras de enviar dinero y que observaras a Javier. Las niñas de 7 años no dicen cosas así a menos que algo esté mal. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres vigilancia? La palabra familia golpeó fuerte. Durante 7 años, le había enviado dinero a Javier porque eso es lo que hace la familia. Necesito saber si Valeria está segura. Creo que necesitas decidir qué importa más, la confianza de Javier o la seguridad de Valeria. ¿Qué hacemos? Empezamos simple. Todavía tengo equipo de mis días de detective. Nos instalamos afuera de la casa de Javier. Observamos quién viene y va. ¿Cuándo empezamos? Mañana por la mañana, 6 de la mañana. Al día siguiente, Ernesto y yo nos estacionamos calle abajo de la casa de Javier. Brad salió a las 7:45. Documentamos todo. El segundo día, tarde en la tarde, la mujer llegó. El mismo sedán plateado. Se metió en la entrada a las 2:30, caminó a la puerta y la abrió con llave. «¿Tiene llave?», dije, llamando a Ernesto. Observamos mientras Javier y la mujer se sentaban en el sofá. Se veían cómodos, familiares. Se quedó 2 horas. Cuando se fue, Javier la acompañó a su carro. Su mano descansó en su pecho. Su mano se posó en su cintura. Ernesto anotó su placa. Para el día 4, conocíamos la rutina de Javier. La mujer visitaba cada 2 tardes. Entonces, en la 4ª mañana, Javier salió a las 10:00. «Eso es nuevo», dije. «Veamos a dónde va». Lo seguimos hacia el distrito industrial. Bodegas, muelles de carga. Javier se metió en un estacionamiento desgastado. Una gran bodega de ladrillo. Edificio 447. Se estacionó cerca de una entrada lateral y entró. «¿Qué es este lugar?», pregunté. Ernesto buscó en su teléfono. «Bodega propiedad de una compañía de holding». Esperamos. Pasaron 45 minutos antes de que Javier saliera. «Hay algo ahí», dije. «Sí, y vamos a descubrir qué es». Esa noche, antes de vigilar, necesitaba ver mis propios registros. Extendí 7 años de estados de cuenta en mi mesa de cocina. Enero 2018. 800,000 pesos transferidos a Javier Morales. Revisé cada año. 5,600,000 pesos en total. ¿Y qué tenía para demostrar? Nada. Sin notas de agradecimiento, sin actualizaciones sobre Valeria, sin fotos. Las únicas comunicaciones eran mensajes de texto breves, casi fríos. Javier me enviaba un mensaje cada noviembre o diciembre pidiendo el pago antes. Siempre había dicho que sí. ¿Qué tipo de gastos surgían cada año al mismo tiempo? ¿Por qué un hombre que recibía 800,000 pesos anualmente lo necesitaba temprano? 5,600,000 pesos. Ese número seguía resonando en mi cabeza. Me levanté y caminé a la sala donde la urna de Mónica se sentaba en la repisa. Debería haberme ido a la cama. Eran las 11. Pero me paré mirando esa urna y algo se sentía diferente. La mujer había comprado café y canela y ahora finalmente entendí por qué eso me molestaba. Levanté la urna. La tapa se desprendió fácilmente, demasiado fácilmente.
Dentro había una bolsa de plástico. A través del plástico podía ver polvo oscuro. Desaté la bolsa. El polvo era grueso, granulado. Metí la mano y dejé que corriera por mis dedos. Entonces lo olí. Café. Y algo más. Canela. Vacié el contenido sobre la mesa. Polvo café se derramó. Lo tamicé con mis dedos buscando algo que pareciera hueso. Nada, solo café. Y canela molida. Durante 7 años había guardado esta urna en mi repisa. Héctor había estado aquí llorando. Murió con el corazón roto, y era café. Una broma. Llamé a Ernesto. La urna es falsa. Es café, café y canela. No toques nada más. Voy para allá. Si la urna era falsa, entonces el funeral era falso. Y si el cuerpo era falso... ¿Sobre qué más habían mentido? Ernesto llegó y documentó todo. Al día siguiente trajo su laptop. Rosa, necesito que te sientes para esto. Presionó play en un video. Metraje de seguridad en blanco y negro. Una mujer caminando por la banqueta cerca de la bodega. Ernesto pausó el video. Mira su cara, Rosa. Me incliné más cerca. Cabello oscuro, marco delgado, algo familiar en su postura. Mi corazón se detuvo. No, susurré. Ernesto amplió la imagen, la nariz, los pómulos. Esa inclinación sutil de la cabeza que había visto miles de veces. Pasé la imagen por software de reconocimiento facial. Lo comparé con la foto de licencia de Mónica de hace 7 años. Aparecieron 2 imágenes lado a lado. Mónica en 2017 y la mujer del metraje. 97% de coincidencia, dijo Ernesto suavemente. Rosa, esa es Mónica. No, está muerta. Tuvimos un funeral. Tuviste un funeral de ataúd cerrado. Cremaste a alguien, pero la urna estaba llena de café molido. Miré la pantalla. La cara de mi hija, cambiada, más vieja, pero viva. Está viva, susurré. El dolor llegó primero. 7 años robados. 7 años que Héctor y yo podríamos haber pasado con ella. Héctor murió creyendo que Mónica estaba muerta, dije, mi voz quebrándose. Le pagué a Javier 5.600.000 pesos para cuidar de Valeria, porque su madre supuestamente estaba muerta. Valeria piensa que es huérfana. Rosa, dijo Ernesto firmemente, no sabemos la historia completa. Piensa en lo que escuchamos. Esa voz en la bodega estaba llorando. Dijo que había estado ahí durante 7 años. ¿Eso suena como alguien que eligió desaparecer? No es libre. Está siendo retenida ahí, y Javier es el que la mantiene. Javier había aprisionado a mi hija. Necesitamos ir ahí ahora. Todavía no. Si actuamos imprudentemente, podría lastimarse. ¿Cómo la sacamos? Hablamos con ella, lejos de Javier. Pero no pude esperar. Esa noche, a las 9, me subí a mi carro y manejé a la bodega. Ernesto ya estaba ahí cuando llegué. Me imaginé que harías algo estúpido. Cruzamos la calle. La puerta lateral estaba desbloqueada. Entramos. En la esquina trasera, alguien había intentado hacer un hogar. Una cama individual, cobijas viejas, una mesa con parrilla eléctrica, café instantáneo, ropa en ganchos y fotos en la pared. Valeria, todas ellas, cada foto que le había enviado a Javier. Mónica estaba sentada en la cama, mirando esas fotos. Cuando la puerta crujió, levantó la vista. 7 años desde que había visto esa cara. Se veía tan diferente, más delgada, demasiado delgada, demacrada. «¿Mamá? ¿Cómo pudiste?» Las palabras salieron más fuerte de lo que pretendía. «¿Cómo pudiste hacernos esto?» «Puedo explicar. Tu padre murió, Mónica. Murió pensando que te habías ido. Mamá, por favor». Lloró cada día durante 6 meses, y tú estabas aquí todo el tiempo. Mónica estaba llorando, deslizándose por la pared hasta que golpeó el piso. Nunca quise nada de esto. Entonces, ¿por qué? Ernesto se interpuso entre nosotras. «Rosa, detente, mírala». Me detuve. Realmente miré. No solo estaba delgada, estaba demacrada, cicatrices en sus brazos. Esta era alguien apenas sobreviviendo. «Mónica», dijo Ernesto, «no estamos aquí para lastimarte. Estamos aquí porque queremos ayudar».
¿Puedes decirnos qué pasó? Si les digo, me odiarán. No te odio, dije. Solo necesito saber por qué. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. Miró el piso durante mucho tiempo. Entonces habló. ¿Valeria sabe que estoy viva? No, piensa que estás muerta. Tal vez eso es mejor. Mónica, no entiendes lo que hice. Entonces, ayúdame a entender. Hace 7 años, algo pasó. Algo que no puedo retractarme. Y la única forma de sobrevivir era desaparecer. Pero Ernesto la detuvo. Le mostró su teléfono. Una foto de Patricia Ruiz, su supuesta mejor amiga muerta, sonriendo en una cafetería. La cara de Mónica se puso blanca. Eso no es posible. Patricia está viva. Y Javier también. Ambos te han estado mintiendo desde el principio. Ernesto le explicó todo. Cómo Javier y Patricia habían montado la pelea falsa, la caída teatral, la sangre falsa. Cómo Javier le dijo que Patricia había muerto cuando solo estaba actuando. Todo para robar mi dinero. Mónica sollozó cuando entendió. 7 años de prisión basados en una mentira, mientras Javier y Patricia vivían libres con mis 5,600,000 pesos. Ernesto ya tenía un plan. Había contactado al detective Kevin Walsh de la División de Fraude. Equiparían a Mónica con un micrófono. Cuando Javier viniera, ella lo confrontaría, lo haría confesar. ¿Puedes hacer esto?, le pregunté. Mónica miró las fotos de Valeria. Me robó 7 años, me alejó de mi hija, dejó que tu esposo muriera. Sí, puedo hacer esto. La noche siguiente nos reunimos con el detective Walsh. Nos mostró el micrófono, pequeño, del tamaño de una moneda. Lo colocó bajo la ropa de Mónica cerca de la clavícula. Crystal Clear Audio. Estaremos escuchando todo el tiempo. Si algo sale mal, dices el nombre de Valeria. No importa el contexto. Al segundo que lo escuchemos, entramos. Mónica asintió. Pasamos horas planeando. Ernesto y yo estaríamos en su carro afuera, el equipo de Walsh en vehículos sin marcar. Escuchando cada palabra, llegó la noche. Las 7:00. Ernesto y yo esperamos en el carro. En mi oreja un pequeño auricular conectado a la frecuencia de Walsh. Podía escuchar todo lo que Mónica escuchaba. A las 8:47, luces. El sedán plateado de Javier se metió en el estacionamiento. 2 personas salieron, Javier y Patricia. Entraron a la bodega. A través del auricular escuché pasos, la puerta cerrándose. Luego, la voz de Javier. Mónica, te traje una sorpresa esta noche. Una pausa. Luego su voz otra vez confundida. No estás sorprendida. La voz de Mónica llegó clara, calmada. Javier, lo sé todo. Silencio. Luego, ¿sabes qué? Sé que Patricia está viva. Sé que me mentiste durante 7 años. La voz de Patricia, fría, casi curiosa. ¿Cómo lo descubriste? Importa, dijo Mónica. Mintieron. Me hicieron creer que había lastimado a alguien. Me mantuvieron encerrada aquí mientras vivían sus vidas. La voz de Javier cambió, más dura, enojada. Se suponía que te quedaras escondida. ¿Escondida de qué? La policía no me está buscando, ¿verdad? Nunca lo estuvieron. Ayúdame a entender. Dime por qué. ¿Por qué hicieron esto? Otra pausa. Podía escuchar movimiento. Pasos en concreto. Javier habló. Porque necesitábamos el dinero. Así nomás. Sin vacilación, sin vergüenza. Dinero, repitió Mónica. El dinero de tu madre, dijo Patricia, como si estuviera discutiendo el clima. 800,000 al año durante 7 años, 5,600,000 en total. Sentí la mano de Ernesto en mi hombro, manteniéndome en el carro. Hicieron esto por dinero. La voz de Mónica se quebró. Me hicieron creer que era responsable. Dejaron que mi madre pagara durante años. No fue personal, Mónica, dijo Patricia, calmada, fría. Era solo negocio. Tu madre tenía dinero. Lo necesitábamos. Tú eras la forma de conseguirlo. Mi padre murió de tristeza. No fue parte del plan. La voz de Patricia no cambió. Pero honestamente, funcionó. Hizo todo más creíble. Tu madre estaba devastada. Nunca cuestionó nada.
Ernesto tuvo que sostenerme físicamente. La voz de Javier otra vez. Lo teníamos todo planeado. La pelea fue falsa. Patricia sabía exactamente cómo caer, dónde caer. Usamos maquillaje teatral, sangre falsa. Lo hicimos parecer peor de lo que era. Me manipularon, dijo Mónica en voz baja. Te dimos una opción, corrigió Javier. Prisión o libertad. Elegiste libertad. ¿Cómo lo hicieron? ¿El accidente, el funeral? Javier se rió. Gary, mi primo, trabaja en la morgue del condado. Nos consiguió alguien que había fallecido. Sin familia. Nadie que los reclamara. Nos aseguramos de que la documentación se viera bien. Usaron a alguien que había fallecido. La voz de Mónica estaba horrorizada. El accidente de carro hizo el resto. El fuego destruye evidencia. Hace la identificación imposible. Tu madre nunca lo cuestionó. ¿Por qué lo haría? Su hija se había ido. ¿Y la urna? Café molido. Patricia sonaba casi divertida. Y canela y algunas otras especias. Tu madre guardó esa cosa en su repisa durante 7 años. Nunca la abrió. Nunca revisó. Mis manos estaban temblando. 5.600.000 pesos, dijo Javier. Pagó por todo. Esta bodega, el departamento de Patricia, nuestros viajes, nuestra vida juntos. Han estado juntos todo este tiempo, dijo Mónica. No era una pregunta. Desde antes de ti, en realidad, dijo Patricia. Javier y yo hemos estado viéndonos durante casi 10 años, solo que nunca te diste cuenta. ¿Y mañana? Mañana volamos a Gran Caimán, dijo Javier. Nueva vida, nuevas identidades. Tenemos un poco más de 1.000 mil en la cuenta offshore, suficiente para empezar de nuevo. ¿Qué hay de Valeria? ¿Qué hay de ella? La voz de Javier era fría. Está bien, tu madre puede seguir pagando o no, no nos importa. Silencio. Luego la voz de Mónica casi inaudible. Llévame con ustedes. La cabeza de Ernesto se volteó bruscamente. No habíamos planeado esto. ¿Qué? Javier sonaba confundido. Llévame con ustedes a las Islas Caimán. Déjame desaparecer de verdad esta vez. ¿Por qué haríamos eso? Porque no me queda nada aquí. Mi madre me odia. Valeria no sabe quién soy. Mejor empezar de nuevo. Javier y Patricia no respondieron. Podía escucharlos hablar susurrando, demasiado bajo para que el micrófono captara claramente. Luego la voz de Patricia más fuerte. No la necesitamos. Sabe demasiado, dijo Javier. Si habla, entonces nos aseguramos de que no hable. El silencio que siguió heló mi sangre. ¿O qué? La voz de Mónica, todavía calmada, pero podía escuchar el borde de miedo. La voz de Javier bajó a un susurro, pero el micrófono lo captó, claro como el día. O nos aseguramos de que nunca le digas a nadie. En el momento que escuché la amenaza, me moví. La puerta del carro se abrió de golpe. Estaba afuera antes de que Ernesto pudiera detenerme. Detrás de mí, Ernesto gritaba en su radio. «Todas las unidades, entren, vayan, vayan, vayan». Escuché sirenas, vi luces, vehículos policiales convergiendo, pero ya estaba corriendo. Golpeé la puerta con mi hombro y se abrió. La escena se congeló. Javier agarrando el brazo de Mónica, Patricia cerca de la salida, llaves en mano. «Aléjate de mi hija». Las palabras salieron crudas, furiosas. Entonces la bodega explotó con sonido. Policías inundaron la puerta. Uniformes negros, chalecos, armas apuntando abajo. Javier Morales, Patricia Ruiz, manos donde pueda verlas. Javier miró la puerta, a los oficiales, a Walsh. Intentó correr. Llegó tal vez 3 pasos antes de que Walsh se moviera. Un segundo Javier estaba corriendo. Al siguiente estaba boca abajo en concreto con esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Patricia no corrió. Solo se quedó ahí. Levantó sus manos lentamente. Otro oficial se movió. La esposó. Y Mónica estaba parada en medio de todo. Micrófono todavía escondido bajo su camisa. Luciendo perdida, luciendo libre, luciendo aterrorizada y aliviada, y rota todo a la vez. Crucé la bodega en 3 zancadas y la jalé hacia mis brazos. Se derrumbó contra mí. Empezó a llorar. «Se acabó», dije en su cabello. «Estás a salvo ahora». Se acabó. Detrás de nosotras, los oficiales aseguraban la escena. Walsh estaba en su radio. Ernesto apareció a mi lado, cámara todavía en mano, luciendo satisfecho.
Javier estaba siendo levantado, todavía esposado, todavía tratando de hablar. Esto es un error. No hicimos nada malo. Grabamos todo, señor Morales, dijo Walsh. Cada palabra que dijo esta noche, cada confesión, cada amenaza, todo está en cinta. La cara de Javier se puso blanca. ¿Qué? El micrófono que su esposa estaba usando. Grabó todo. Audio cristalino. Usted admitiendo montar la pelea, falsificar la muerte de Mónica, robarle a Rosa Méndez, planear huir del país y amenazar a Mónica cuando la confrontó. Javier me miró. Luego miró a Mónica. Entendió. Nos tendieron una trampa. Mónica limpió sus ojos. Por primera vez en 7 años se veía fuerte. No, dijo en voz baja. Solo dije la verdad. 2 oficiales llevaron a Javier hacia la puerta. Patricia ya estaba en otro vehículo, todavía en silencio, todavía fría. Walsh se volvió hacia nosotras. Necesitaremos declaraciones de ambas, pero tenemos la evidencia principal, la grabación del micrófono, los registros financieros. Es sólido. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Serán procesados mañana. Los cargos federales son probables: fraude electrónico, lavado de dinero. También recogeremos a Gary Wells esta noche, su primo en la morgue, conspiración, robo de cuerpo, falsificación de registros. Miró a Mónica. Señorita Morales, usted es una víctima, no una sospechosa. Necesitaremos su testimonio, pero no se le está acusando de nada. Es libre de irse. Libre de irse. 7 años. Y finalmente, era libre de irse. El juicio fue rápido. El micrófono había capturado todo. El jurado deliberó 4 horas. Culpable. En todos los cargos. Javier recibió 15 años en prisión federal. Patricia 12. Gary 5. Se ordenó restitución. 5.600.000 pesos para mí. Y 1.000 adicionales para Mónica, por daños emocionales y prisión falsa. Los derechos parentales de Javier sobre Valeria fueron terminados. Obtuve la custodia legal. Mónica reconstruiría su relación con Valeria gradualmente con apoyo profesional. 6 meses después, la vida no era perfecta, pero era nuestra otra vez. Mónica vivía en un pequeño departamento cerca de mí. Trabajaba medio tiempo en la panadería, tomaba clases nocturnas. La independencia vino lentamente, pero vino. Veía a Valeria 3 veces por semana. A veces en mi casa, a veces en el parque, a veces las 3 cenábamos juntas. Y casi se sentía normal. Valeria estaba mejorando. Todavía en terapia, todavía trabajando a través de la confusión y el dolor, pero era resiliente. La semana pasada le pidió a Mónica que le enseñara a trenzar cabello. Se sentaron en mi sofá durante 1 hora. Cuando terminaron, Valeria se miró en el espejo y sonrió. «Mamá lo hizo», dijo. Mónica salió de la habitación para llorar. Cada domingo visitamos la tumba de Héctor. Mónica trae flores. Valeria habla de la escuela. Yo le digo, está en casa. Nuestra niña está en casa. Habíamos perdido mucho. 7 años. Héctor. Pedazos de nosotras mismas. Pero estábamos construyendo algo nuevo. El perdón no fue fácil. Algunos días la rabia resurgía. Algunos días el dolor regresaba sin advertencia. Pero recordé que Mónica también fue una víctima. Sobrevivió. Y volvió. Perdón no significaba olvidar. Significaba elegir el amor sobre la amargura. Esa tarde, sentadas alrededor de mi mesa de cocina, 3 generaciones finalmente completas, me di cuenta de que esta historia familiar no terminó con venganza. Terminó con redención. Y a ti que escuchas esta historia, recuerda esto. Pasé 7 años cargando un peso que no sabía que estaba ahí. 7 años pagando por una mentira. Cuando finalmente aprendí la verdad, mi primer instinto no fue justicia. Fue rabia. Pero Dios me enseñó algo que no esperaba. Dios no honra la venganza, honra la verdad. Y cuando elegí la verdad sobre la venganza, cuando elegí confiar en la ley, en vez de tomar las cosas en mis propias manos, Dios me dio algo mejor que venganza. Me devolvió a mi hija. Mirando atrás, ¿haría las cosas diferente? Absolutamente. Haría más preguntas. No ignoraría las señales de alerta. No dejaría que el dolor me cegara a la manipulación. Mi consejo para ti:
No esperes 7 años para exigir la verdad. No dejes que la gente use tu dolor en tu contra. No confundas paciencia con pasividad. Esta historia me enseñó que la venganza es temporal, pero la familia es para siempre. La justicia no vino porque la forcé, sino porque confié en el tiempo de Dios y dejé que la verdad hablara por sí misma. Aquí está mi verdad. El enojo es fácil, el perdón es difícil, pero sanar vale la pena. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿Mónica merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.